Bueno, hacemos un breve repaso, porque estamos pasados de tiempo, pero hagamos un breve repaso como para por lo menos tenerlo, los títulos, ¿no?, de los principales hitos históricos de la ocupación israelí. Lo mencionaba hoy Gabriel, en el año 48 se funda el Estado de Israel, lo había resuelto en 1947 la ONU. Es interesante que la ONU resuelve esto en gran medida como este cuadro, ¿no?, de reorganización de Medio Oriente, y la ONU resuelve esto con el voto a favor, bueno, de una mayoría, pero naturalmente de los Estados Unidos, pero quien también vota a favor de esto es la URSS. Fue el primero a reconocerlo. La Unión Soviética en una política de traición, ¿no?, a la causa del pueblo palestino, que siempre fue un pueblo oprimido por el Imperio Otomano, por el imperialismo inglés, por el imperialismo francés. Nosotros veníamos luego de la Primera Guerra Mundial habíamos tenido el pacto Sykes-Picot, que había sido una distribución de Medio Oriente por parte del imperialismo francés e inglés, que son los que salen fortalecidos de la Primera Guerra Mundial, y se dividen, ¿no? Vale para Medio Oriente, incluso para algunos países de África también. Y Siria se lo queda a Francia. Claro, se distribuyen así, vos quedate con esta parte, yo me quedo con esto. Se hace una repartija entre las potencias imperialistas vencedoras de la Primera Guerra Mundial y queda establecido, ¿no?, el mapa de Medio Oriente en función de eso, y con la Segunda Guerra Mundial empieza un rediseño, se va el imperialismo inglés y demás, y se le otorga al pueblo judío, o el nombre, ¿no?, de garantizarle al pueblo judío su propio territorio, el espacio de Palestina. Ahí es que se produce lo que ellos llaman la Guerra de Independencia y el Nakba, ¿no? El Nakba, que es la catástrofe, ¿no?, es la traducción, donde son 700.000 palestinos son despojados de sus tierras y son removidos, y el 78% del territorio palestino es expropiado por Israel y por el Estado de Israel. Como señaló Gabriel también, en todos los numerosos conflictos, vamos a ir a los principales hitos, los estados árabes fueron derrotados, ¿no?, en los numerosos conflictos bélicos que hubo con el Estado sionista. Un importante fue en 1956, cuando se nacionaliza el Canal de Suez por parte del gobierno de Nasser, un gobierno nacionalista, de contenido capitalista, en Egipto, que nacionaliza el Canal de Suez, una medida nacionalista muy importante, porque el Canal de Suez es lo que une a través del Mar Rojo con el Mar Mediterráneo, que evita que Claro, que haya que dar toda la vuelta por abajo de África, y se trata de una medida nacionalista muy importante, y a partir de eso, al mismo tiempo, cierra el estrecho de Tirán, en un acto de solidaridad con el pueblo palestino, el estrecho de Tirán, que le impide a Israel el acceso al Mar Rojo. Y eso es lo que lleva a que Israel ocupe la península del Sinaí, y finalmente, frente a la intervención de Estados Unidos, de la URSS, quienes se va Israel de la península del Sinaí, que es un territorio muy importante que pertenece hoy a Egipto, se va Israel de la península del Sinaí, queda ocupada la península del Sinaí por las fuerzas de la ONU, y se le habilita el estrecho de Tirán a Israel, ¿no?, como una mediación que establece la ONU, donde Egipto se queda sin su península, la península de Sinaí. Esto es importante, luego vamos a ver por qué. Se produce en 1967 la Guerra de los 6 días, en la cual Israel ocupa el Sinaí, que estaba con la ocupación de las fuerzas de la ONU, ocupa el Sinaí, ocupa Gaza, ocupa Cisjordania, ocupa Jerusalén del Este y ocupa los Altos del Golán, que militarmente ocupan un lugar, tienen en Siria, tiene un lugar muy importante, sería el sur de Siria, hoy el norte de Israel. Importancia militar. Una importancia militar, exacto, porque son, altos, como lo indica su nombre, los Altos del Golán, y permiten una visualización de todo el terreno, etc. Como consecuencia de esta ocupación, de la ocupación del Sinaí, y como consecuencia de la ocupación de los Altos de Golán,
queda un conflicto latente, y en 1973 se produce la guerra de Yom Kippur, donde hay una iniciativa de Siria y de Egipto que toman por sorpresa a Israel, y Israel, con el apoyo de los Estados Unidos, logra repeler el ataque, pero queda planteada toda una negociación, y para 1978 Israel le cede la península del Sinaí a Egipto a cambio de que Egipto reconozca al Estado de Israel. Esto es importante porque acá se produce una traición de un Estado árabe, un Estado muy importante árabe como es Egipto, a la causa palestina, el reconocimiento. Con Gaza. Que tiene límites con Gaza, claro. Recordemos que todo el conflicto, ¿cuál era? Que los gazatíes, en el conflicto actual, que los gazatíes no podían pasar a Egipto por la frontera que tiene Gaza, que ahora no recuerdo cómo se llama, con Egipto, ¿no? Hacia el sur de Gaza. En ese mismo año, Israel ocupa el Líbano, porque la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, estaba refugiada en el Líbano en el marco de la persecución muy aguda que existía, obviamente, en la propia Palestina, y la OLP tenía como base de organización, etcétera, el sur del Líbano, y en ese momento es que es ocupado el Líbano, que recién va a ser desocupado por Israel en el año 2000. Y luego vamos a tener conflictos muy importantes, va a ser la primera intifada, en 1987 a 1993, la intifada, que es la rebelión del pueblo palestino contra la opresión sionista, contra la guerra opresión. de piedras. Claro, la guerra de piedras. Un levantamiento popular, huelgas generales. Piedras contra F-16. Sí, contra uno de los principales ejércitos imperialistas, como es el ejército de Israel. Un gran levantamiento que va a ser lo que va a dar lugar a los acuerdos de Oslo en 1993, que los acuerdos de Oslo es este acuerdo que firma la OLP con el Estado de Israel y el concurso del imperialismo para la creación de 2 estados, que va a ser una política que va a fracasar. Claramente la política de los 2 estados, importa señalarlo, es una perspectiva que muerta, en el sentido de que es incompatible la existencia del Estado de Israel con la supervivencia, como lo está demostrando esta guerra, con la supervivencia y la liberación del pueblo palestino y el reconocimiento de sus derechos. Y luego vamos a tener la segunda intifada para el año 2000 hasta 2006, que va a ser un nuevo levantamiento, una nueva rebelión del pueblo palestino en la pelea por su liberación. Va a haber otros conflictos, hoy se mencionó, en 2006 va a ser el conflicto entre el Hezbollah, que fue creado allá por el 82, si no me equivoco, en gran medida por el gobierno de Irán, como parte de la resistencia contra la ofensiva sionista. Y en 2006, que va a sufrir una derrota, ¿no? El gobierno de Israel, el Estado de Israel, contra la resistencia del pueblo libanés, liderado por el Hezbollah, en 2006, una guerra muy importante. Entonces, un poco esta es la historia, ¿no? De la opresión y el papel que juega el Estado de Israel en una política muy opresiva, en particular del pueblo palestino, pero en general de los pueblos de Medio Oriente y de los estados árabes. 2 cosas, mira. El sionismo se funda con una especie de principio que es falso, que era que el pueblo judío era un pueblo sin tierras y Palestina era una tierra sin pueblo. Ese fue el principio, pero era mentira, había un pueblo. Es decir, no es que no había un pueblo, estaba el pueblo palestino. De hecho, la primera misión de rabinos que viaja para visitar la tierra dice: la novia es hermosa pero tiene marido. La novia era la tierra palestina, el marido era el pueblo palestino. Claro, entonces ese es el punto de partida de esta crisis. Sí. Porque el Estado de Israel se funda sobre la base de la expulsión del pueblo palestino. Y por eso el derecho al retorno, es tan importante para nosotros, que incluso fue consagrado en unas primeras resoluciones de las Naciones Unidas, luego es eliminado. Yo decía en un lugar que la Embajada Palestina me mandó a fin de año como reconocimiento para apoyar siempre a Palestina una llave. Y la llave es el símbolo de la población que guarda la llave de su casa de la cual fue expulsada. Y el Estado de Israel niega el derecho a retorno. Esto es importantísimo. Y el derecho a retorno es incompatible con el Estado de Israel.
los defensores de la propiedad privada no defienden la propiedad privada del pueblo palestino. Claro. Entonces es un punto importante. Ahora, el pueblo palestino, como vos bien decís, Pablo, fue traicionado por los estados árabes. Una y otra vez. Estas guerras que perdió, la guerra de los 6 días, hay guerras que la perdieron de manera increíble. A Egipto le destruye la flota aérea en tierra. En tierra. Es decir, no hubo nunca una voluntad de lucha. Y no solamente fue eso, sino la represión del pueblo palestino. Hay un estado que es Jordania. ¿Por qué están los palestinos en Líbano? Porque estaban mayormente en Jordania. El campamento de Arafat, líder histórico de ALP, estaba en Jordania. Y fue el Septiembre Negro, acá tengo Iván atrás de Septiembre Negro, conocido cuando el rey de Jordania ordena una masacre del pueblo palestino. Masacre del pueblo palestino, y se tiene que ir a Líbano. Como resultado de la persecución de un Estado supuestamente amigo. Entonces, la OLP primero y luego el Hamas se van a conformar cuando el pueblo palestino saca la conclusión de que ya no puede depender de los Estados árabes. Porque originalmente, ¿qué decía el pueblo? Bueno, nos va a defender Egipto, nos va a defender Irán, nos va a defender Siria, nos va a defender Jordania. ¡Minga! Cuando se dan cuenta que no lo va a defender nadie, forman su organización. Esto es una conclusión importante. Y la OLP originalmente tiene un programa mucho más progresivo que el de Hamas. Muchísimo. Por eso Hamas es financiado por el sionismo. Para dividir la resistencia palestina. Con planteamientos reaccionarios en términos de derechos civiles, de todo tipo. Entonces esto está todo documentado. Hay bibliografía, pero para tirar para arriba al respecto. Entonces, todas las hipocresías que hay ahora de la única democracia en Occidente, aparte, estás en Oriente, porque es la única democracia. El sentido colonizador. Sí. Cuando te dice la única democracia occidental en Oriente. Bueno, pero escúchame. Aparte es una democracia racista. Racista. Porque se funda sobre una idea supremacista por parte supuesto de los judíos, donde testimonio de eso son la enorme cantidad de leyes que constituyen a la población árabe dentro de Israel como ciudadanos de segunda. Hay 2 millones de árabes dentro de Israel. Sí. 2 millones. Porque fueron expulsados 800.000 cuando fue el NABCA. 800.000, que luego se fueron reproduciendo como todos los países. Argentina, ¿cuánto tenía en 1940? Digamos? Hoy hay 6 millones de palestinos. Entonces, nosotros tenemos que esa lucha es la lucha clave. Por esto, el otro día leí un texto de Ian Papé, que es un historiador quizás de los más prestigiosos, diciendo que esto de los 2 estados no va más. Aparte, la colonización de Cisjordania es tan fuerte, pero tan fuerte, que Israel mismo... Sí, probablemente ahí se actúen lo más parecido al fascismo. Es Cisjordania. Es el papel que juegan los colonos israelíes en Cisjordania. Al fascismo en el sentido clásico del término, ¿no? Es decir, bandas armadas asesinando gente. Es una colonización de tipo militar. Pero con una diferencia. En Alemania, el fascismo original tenía más choque con las fuerzas represivas del Estado. A mí me gustó mucho el tema, lo he estudiado varias veces. Incluso a Hitler le costó hacerse del ejército, una vez siendo canciller. En cambio acá no. Acá... No, las armas se las da el Estado. Se da el Estado y aparte vos tenés un grupo de colonos y viene el grupo militar a defender a los colonos. Esto está dividido en áreas. Es más o menos como Sudáfrica, claro, en la etapa de apartheid más claro. Está dividido en áreas. Un día me invitaron a ver la película de la selección palestina. Que unos compañeros, amigos, la fui a ver. Y es interesante porque un hecho cotidiano, como una selección de fútbol, no podía jugar nunca. Che, ¿y el 4 no vino? No, está preso. Y el 2 no, cerró la frontera. No se podía juntar un equipo de fútbol de Palestina porque, aparte entre Gaza y Cisjordania, no tiene fronteras comunes. Claro. No tiene control del agua. Y nunca hay un Estado, una autoridad nacional. Un concepto distinto de un Estado. No tiene fuerzas de seguridad propias hacia afuera, pero sí hacia adentro. Se ve en el mapa. Cuando uno ve el mapa, está Israel y la línea divisoria entre Gaza y Cisjordania con respecto a Israel es una línea punteada. No es una línea entera. Es decir, ya desde el punto de vista del mapa político, ya está marcada la carencia de un Estado real. Incluso la propuesta original del sector de la OLP que firma el acuerdo era que la capital iba a ser en Jerusalén Oriental.
que originalmente había quedado a resguardo de la ONU Claro. y después fue ocupada. Es decir, porque en el proyecto original Claro, Jerusalén no era. no era, o sea, quedaba dividida para el futuro Estado árabe que tenía que formarse y que nunca se formó. Y fue ocupada. Y todo lo que ha hecho digamos, Israel en ese punto fue también colonizar Jerusalén Oriental y llenarla de provocaciones permanentes, en las mezquitas. Bueno, no tenemos tiempo para describir todo ese tipo de situaciones. Entonces, el problema del sionismo como una punta de lanza del imperialismo, con sus ideologías más reaccionarias, el fascismo, el racismo, es lo que tenemos hoy. Y yo pienso que en el mundo, digo, pues en Argentina hay una presión muy fuerte del sionismo, en el mundo la visión es otra que tenemos de acá. Por eso uno ve a los sionistas muy preocupados por cómo está decayendo la imagen de Israel en el mundo. A nivel mundial. Sí, sí, y la encubren con el crecimiento del antisemitismo. Claro.